Falta muy poco para que todo el mundo Dragon Ball cambie. Pero no solo el mundo Dragon Ball, sino el fandom en sí. Lo que se viene para el evento Genki Damatsuri podría modificarlo todo. No es un evento como los que hemos tenido en los últimos años, donde si se anunciaba algo bueno, genial, y si no, a otra cosa, a seguir esperando. No, esto es distinto. Con anuncio o sin él, todo cambiará para Dragon Ball. Para bien o para mal. Lo que sí es innegable a tan pocos días del evento es que los fans tienen la cabeza quemada con esto. Y no lo digo de mala manera, sino en referencia a la emoción, la intriga y la necesidad de que se anuncie algo verdaderamente bueno y esperado. Desde hace más de un mes sabemos que esto iba a pasar. El Genki Damatsuri fue anunciado como el acontecimiento más grande que vivirán los fans de la serie en mucho tiempo. A partir de ahí comenzó a circular con fuerza el tema del remake, algo de lo que incluso aquí hemos hablado. No estoy acá para debatir si el remake es una buena o una mala idea, creo que mi postura quedó clara. Sin embargo, sí estoy para decir que este evento es el todo por el todo. No se trata tanto del remake en sí, sino de lo que va a pasar después de este. Durante este mes y medio se ha dicho en repetidas ocasiones que el remake estaría basado en el manga, es decir, que se adaptaría de forma fiel, algo que no pudo hacerse en el anime original porque este se adelantó demasiado. Esto da a entender que los problemas entre Shueisha y Capsula Corp se habrían resuelto, por eso digo que el remake no es lo más importante sino lo que vendría después. Con ambas partes nuevamente alineadas, post-remake, finalmente podríamos ver lo que realmente necesitamos y queremos ver. La saga de Moro y todo lo que le sigue. Y es justamente esto lo que podría marcar un quiebre. Cuando surgió el tema del remake, se mencionaba que el anuncio del Genki Damatsuri dividiría el fandom entre quienes apoyarían lo que venga y quienes directamente dejarían de ver la serie. Y esto último no es una afirmación menor. Si el anuncio resulta ser únicamente un remake sin ofrecer ninguna perspectiva que supere el final del Torneo del Poder, estarían intentando meter al público en un nuevo círculo de contenido que hoy en día, por más nueva animación que tenga, a muchos no les interesa volver a ver. Lejos de ofrecer algo fresco, volveríamos a lo mismo, una redundancia narrativa. Pasamos por este proceso una vez y fue agotador. No hay que olvidar que Dragon Ball Super nació adaptando las películas de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer. Hacer un remake, por más fiel que sea al manga y por más elementos nuevos que sume, implicaría ver por tercera vez la llegada de Bills y el entrenamiento con Whis. ¿Realmente los fans están dispuestos a consumir 1 o incluso 2 años de emisión con contenido que se saben de memoria? Reiniciar la serie es condenar a la franquicia a un estancamiento creativo, repitiendo tramas cerradas, mientras el mundo del anime avanza a pasos agigantados, con historias cada vez más frescas y ambiciosas. Por otro lado también está el autoboicot que el propio fandom se está haciendo. La realidad es que desde las cuentas oficiales de Dragon Ball, al margen de promocionar el evento, no se ha dicho demasiado. Sí, está bien, te venden el Genki Damatsuri como el evento más grande en la historia de la franquicia, pero nada más que eso. Todo lo que vino después fue generado por los fans. Sí, bueno, están las filtraciones que circularon y que aparentemente resultaron ser reales. Filtraciones que ni siquiera puedo mostrarles acá, porque se confirmó que al exponerlas hay problemas de copyright, lo cual termina, digamos que validando su veracidad. Quitando esto, todo lo demás nace del propio fandom. Y es lógico, te están vendiendo algo como legendario y único en una serie que terminó hace muchos años, con sagas muy esperadas que nunca se animaron, y con un manga que hoy en día incluso algunos hasta se habrán olvidado de que existe debido a la larga pausa en la que se encuentra. Es normal que se genere hype de forma automática. Cualquier cosa mínimamente extraña se transforma en teorías, dudas, emoción o hasta confusión. El problema es que no siempre todo significa algo. Les doy un ejemplo claro y corto. Hoy salió una imagen que no es más que la portada de un antiguo tomo del manga, pero con un logo ligeramente distinto. Ni siquiera es nuevo, simplemente cambiaron el color del logo de Super haciéndolo más dorado. Solo con eso se armó un revuelo enorme, repleto de teorías sobre que podría ser el logo del remake y demás. No digo que no pueda ser así, pero lo que voy es que a partir de una imagen totalmente random se creó un hype descomunal. Es por situaciones como esta que el Genki Damatsuri va a cambiarlo todo. Si hay un anuncio que confirme el regreso de Dragon Ball Super, el cambio será para bien.
Pero si hay anuncio y resulta ser uno de esos vacíos que la franquicia nos ha dado durante años, esos que parecen increíbles y luego terminan siendo una figura de acción, el cambio también se dará, pero para mal. Incluso podría significar el final definitivo de Dragon Ball como lo conocemos, con gran parte del fandom dándole la espalda, o mejor dicho, porque jamás le darían la espalda a una historia tan nostálgica y extraordinaria como Dragon Ball, soltándole la mano a la serie, simplemente dejándola ir. Creo esta vez no hay punto medio. Solo queda esperar y ver qué sucede este 25 de enero en el Genki Damatsuri. Por mi parte, como siempre, intentaré ver el vaso medio lleno. Si finalmente se anuncia el remake, no hay que mirarlo únicamente por lo que es, sino por lo que puede habilitar después. Una vez terminado, debería llegar por fin la adaptación de la saga de Moro. Lo ideal sería que muestren un tráiler y que al final aparezca, aunque sea, una imagen del antagonista de esta primera saga tan esperada. Solo con eso sería suficiente para mantener al fandom atento durante al menos 2 años más. Recuerden que acá estaré cubriendo el evento y cualquier noticia que surja. Así que si están suscritos, mantengan la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para no perderse de nada. No tengo mucho más para decir. Hice este video porque, como antes mencioné, este es un momento cúlmine para la franquicia. Acá se juega el todo por el todo. Así que solo queda ver qué pasa. Me encantaría que me digan qué esperan ustedes de este evento, dejando el hype de lado y siendo lógicos. ¿Qué creen que se va a anunciar? Antes de responder si les gustó y entretuvo estar aquí durante estos minutos, dejen su ricolino en el video, es solo un clic, les toma 1 segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí, cuéntenme qué opinan de todo esto, qué esperan ver en el Genki Damatsuri y qué tan emocionados están. ¿Tienen las expectativas altas o prefieren reservarlas para el día del evento? Los leo abajo en los comentarios para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.